¿Quién no ha tenido experiencias retadoras con su hija adolescente? Cosas como no me escucha, viven en su mundo. Somos Litben Sánchez y Lice Piñate, que hemos vivido en carne propia estas experiencias porque somos madres de adolescentes. Y es por esto que hemos creado este espacio, un lugar para reflexionar, compartir y juntos construir el camino hacia la transformación. Porque nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos a Punto de Encuentro, contenido disponible en todas las plataformas de podcast. El episodio de hoy está dedicado a todos aquellos que nos ha tocado emigrar y entramos a un nuevo sistema desprovistos de información y nos toca pues comenzar a navegar esas aguas desconocidas. Y ese es el caso de Litben cuando emigró para los Estados Unidos, y entonces ella se dio a la tarea pues de hacer un extenso estudio y búsqueda de información de cómo es el sistema educativo allá en los Estados Unidos, que es completamente diferente al que nosotros conocíamos de Venezuela. Y por eso hoy vamos a hablar y Lidbeck nos va a explicar un poco más de qué se trata, cómo se puede manejar, las mejores estrategias incluso para la obtención incluso de becas, de puntos. Pero bueno, aquí la experta es ella, así que vamos con todo, mi Lidbeck. Bueno, efectivamente, como bien lo dijiste, nos toca a todos aquellos que emigramos, no solamente de Venezuela, sino de muchos países de Latinoamérica, que el sistema es totalmente distinto. Y entrar en esto es como literalmente como ir al automercado. O sea, hay tanta diversidad y hay tantas cosas que uno sale como atormentado. Mm. Y uno no entiende por dónde comenzar. Uno además, viniéndose a Estados Unidos, entra al menos que vengas con el idioma, entras como en esa dicotomía de decir, bestia, esto no se parece en nada a mí, no se parece en lo que yo estudié, cómo yo acompaño a mis hijos. Y bueno, precisamente eso fue lo que me pasó a mí. Cuando yo llegué a este país, mi hijo mayor estaba entrando a primer grado, iba a cumplir 6 años en ese verano, y mi hija tenía 2 añitos. Entonces, bueno, fue empezar a entender esto, a abordar cómo manejarme, y además después entender que lo que yo viví, que fueron 11 años exactamente en el mismo colegio, con los mismos profesores, en las mismas instalaciones, no existía en este país. Y yo creo que ese es el principal para mí fue el primer gran choque, el decir que yo tenía que pensar probablemente en mínimo 2 cambios de colegio. Y en el caso de mi Ujú. hija, 3, porque como estaba tan pequeña, tenía que estar primero en lo que se llama un daycare o guardería, después pasar al sistema ya como tal educativo formal y bueno, todo lo que eso implica. Y que Sin allá existen embargo, como muchísimas opciones, ¿no? Que sí, distintos colegios, distintos sistemas, charter, así es. público. Y adicionalmente, y todo lo que dices es muy cierto, Alice, pero también hay otra cosa que en particular cuando hablamos del sistema educativo, hay algo que traemos encima que tiene que ver con nuestros estatus migratorios. Porque vienen y nos dicen los Mm. abogados, dependiendo de cómo llegas a este país, ni se te ocurra meterlos al muchacho a un colegio público, porque quiere decir que estás utilizando el uso de los recursos Ujú, educativos del gobierno y tú todavía no tienes un estatus legal. ujú. Entonces empieza como todo eso a dar vueltas en la cabeza. Y yo creo, en mi caso particular, fue tan valioso el que yo en un momento determinado, cuando mi hijo estaba en elementary, en los primeros 5 años, que así se llama en Estados Unidos, elementary, que va desde kindergarten hasta quinto grado, Mm. este, me acompañó una persona en ese colegio que me decía, Liden, espérate, déjame ayudarte a entender y hacer la equivalencia de lo que fue tu educación. Ujú. Eso obviamente nos pone en un contexto de lo que nosotros vivimos como latinos, porque en Colombia es igual, en México también es igual. O sea, el común denominador del sistema primario, secundario y 2 o 3 especificaciones para poder diversificarte en los últimos años. Pero a diferencia de los países latinos, aquí en Estados Unidos existen, como tú bien lo dijiste, un abanico de Ujú. oportunidades que surgen desde primer grado. Porque entrando al sistema existe una diversidad de programas
Y no quiero ser como fastidiosa en este podcast, yo lo que quiero es que de alguna manera quede claro de que necesitamos, una vez que vamos a emigrar, y particularmente en Estados Unidos, mi invitación es que busquemos asesoría, que alguien nos dé la mano y nos explique antes de tomar una decisión de en dónde estudiar, qué es lo que más le conviene, y no simplemente decir, yo quiero seguir la línea de fulano, yo quiero hacer lo mismo que hizo Sultano, porque Ujú. probablemente no se adapta a las millones de oportunidades que hay aquí y no se adapta a tu perfil o al de tu hijo. Otra de las características fundamentales que quiero compartir es que el sistema educativo en este país es muy cómico porque prela o es fundamental para en muchos casos decidir a dónde yo quiero vivir y por qué. Ujú. Porque en Estados Unidos se llama existe lo que se llama la zonificación. Cada determinada cantidad de millas, que aquí se habla en millas y no en kilómetros, tiene que existir iglesias, servicios públicos, colegios y hospitales para que tengan atención a todo lo que se llama a la misma zonificación o a la misma parte de personas que vivan dentro de determinadas zonas. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Que en muchos casos entender en qué grado van a entrar mis hijos o hacia dónde van a ir y dónde están esos mejores colegios a los cuales, según las características de nosotros, pudiéramos que ellos entren, que ellos apliquen. ¿Por qué? Porque es, después decimos que estamos en tremenda casa, pero los colegios alrededor no me sirven de nada. Ujú. Y en particular en Estados Unidos las distancias son demasiado largas y por eso existe lo que se llama la zonificación. Porque ir de un estado, perdón, de una ciudad a otra ciudad, dependiendo del tráfico y dependiendo de las vías, puedo decir que en condiciones normales son 20 minutos, pero en condiciones de colegio me puedo tardar una hora y media. Entonces, todo eso hace que mi manera de yo ser más eficiente en lo que va a ser mi logística de vida es primero ver hacia dónde van a estudiar mis hijos para después buscar la locación. Porque Mm. eso te va a permitir hacerte la vida más fácil. Y eso es un punto muy importante cuando además llegas sin saber cómo funciona todo esto. Entonces, buscar información de cuáles son los colegios mejor rankeados, porque además es pública la información. En la mayoría de los casos, los colegios públicos tienen toda la información en las plataformas de Internet. Este, y a diferencia de los que son las escuelas privadas, que pueden accesar efectivamente las personas que vienen también a este país, pero los costos son extremadamente altos. Entonces, eso está disponible o de fácil acceso a personas, obviamente, que tengan cierto nivel socioeconómico que les permitan entrar de una manera mucho más protegida, más pequeña, instituciones mucho más resguardadas y vigiladas, que son las privadas a diferencia de las públicas. E incluso tú, yo me acuerdo cuando conversamos nosotros con respecto a este tema, porque tú me estabas dando alguna asesoría en algún momento, si nosotros hacíamos el traslado para Estados Unidos, de que, bueno, primero existen muchas opciones a nivel incluso de fondos, ¿no? Y también te dan la oportunidad de elegir un tipo de colegio para, digamos, el talento o a lo que se quiera dedicar tu hijo, si es de arte, si es de deporte, si es de ingeniería, tienes esas opciones allí también. Y también tú me estabas comentando algo bien interesante porque aparte de que existe también colegio, o sea, es público y también privado. Si tú tienes la opción de pagar por el colegio de tu hijo, pero que incluso eso te limita al momento de que tú escojas un colegio privado, te limita en el momento en que si tú quieres ir hacia una beca, buscar una beca universitaria, ellos van a decir, bueno, ajá, pero si tú tuviste para pagarle 5 o 6 años de colegio privado, entonces no te van a dar la opción o te van a poner de último en la lista para becas. Entonces todo eso es información que a lo mejor uno dice, no, me va a abrumar, no quiero pensar en eso, pero es que todo eso es importante saberlo y conocerlo para que justamente ese proceso sea más llevadero, más fluido y que se puedan tomar las mejores decisiones, incluso en el momento aunque estén en kindergarten o en elementary, porque después el paso al segundo nivel, a middle school y a high school, también va a depender de esa zonificación.
Entonces a lo mejor Así tú es. dices, no importa el elementary, no es tan importante. Bueno, pero sí te interesa más lo que es el middle school y el high school, entonces tienes que estar también en esa zona para que entonces tu hijo se mueva para el colegio donde están sus compañeros. Es muchísima Así es, información. así es. Y tal cual, lo que decía yo, hablamos hasta de elementary, que son los primeros 5 o 6 años, incluyendo kindergarten. Después viene middle school, que es lo que se conoce como la etapa media de Ujú, educación, que son sexto, séptimo y octavo, son tres grados. Y en ese momento es donde empieza también el abanico de oportunidades en relación a lo que tú hablabas, donde ya yo puedo ir canalizando según las preferencias o la vocación de mis hijos, si la tienen clara entre los 10 y 13 años, pudieran empezar a canalizar dónde darle mayores oportunidades y sacarle mayor provecho al sistema en colegios que te especifican o te dan programas que te ujú, permiten sacar lo mejor de esas vocación o de esas como inquietudes que pudieran ser visibles en esas cortas edades en nuestros hijos. Como bien lo dijiste, que le den mucho valor o mucho peso a la parte deportiva, a la parte artística, a la parte de la danza, a la parte, y lo hablo particularmente en el caso de mi hija, por ejemplo, ella tiene cierta vocación a todo lo que tiene que ver con criminología, le encanta hacer investigaciones, es muy detallista, siempre como que está viendo más allá de lo que está a simple vista. Entonces ella está en un programa, en un colegio que tiene un programa de ciencias forenses y ella lo está haciendo, todo su middle school es ahí. ¿Por qué? Porque se hizo una orientación vocacional oportuna que le permitiera, de alguna manera, saber que podía aplicar a ese colegio y poder, y en la manera que obviamente salió por un sorteo, poder sacarle provecho a esos 3 años en función a eso. Igualmente pasa en la última etapa de high school, que si no hubo alguna tendencia o alguna definición clara de la vocación antes del high school, también es un momento oportuno de hacer algunos análisis de ese estudio de personalidad o ese estudio vocacional para poder aprovechar los últimos 4 años, que son los más importantes, que van a sentar las bases para todo lo que tiene que ver con la etapa universitaria, para efectivamente, y aquí con esto voy cerrando, hacerles saber a los padres que los últimos 4 años no solamente es de high school, es que podemos, si somos oportunos y si buscamos una asesoría buena, podemos sacarle mayor provecho, no solamente en tiempo, sino en ujú. dinero. ¿Por qué? Porque podemos adelantar muchos créditos que nos van al futuro probablemente ahorrarnos todo el periodo de college o entendido como en nuestros mundos el propedéutico o la etapa del técnico antes de la licenciatura. Todo eso se pudiera adelantar en el bachillerato. La importancia entonces de entender que es bien diverso este mundo de la educación en Estados Unidos. Sin embargo, el buscar asesoría temprana, el Ujú. acompañamiento oportuno, les va a permitir sacar el mayor provecho para que este sistema se adecue a ustedes. Aquí está todo definido. Lo importante es saber qué ruta tomar. Ujú. Y valga la cuña, Lidben es especialista en esto, ella se dedica gran parte de su tiempo a esto, a todo lo que son también los test vocacionales, que también tenemos un episodio referente a eso para que ustedes conozcan y de hecho es exactamente se puedan anticipar y sacar el mejor provecho de ese sistema que ofrece muchísimas oportunidades y opciones. Bueno, mi querida Lidben, muchísimas gracias. ¿Por dónde te pueden ellos contactar si necesitan mayor información con respecto a este tema? Me pueden contactar por las redes sociales de Seres Felices, que es @SRES Felices, como señores felices. Y mi número de teléfono es el +1-786-300-6658. Y por supuesto, escuchando este podcast a través de Punto de Punto de Encuentro. encuentro. Gracias. Bye.